Muy buenos días, apreciados hermanos. Manada pequeña. La bendición de Dios descanse sobre cada uno de nosotros en esta mañana y vamos a estudiar su palabra con la ayuda del Espíritu Santo a entender un tema que está en la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15 dice, versículo 1 en adelante. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado como fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Juntos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenos o llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Vamos a orar. Querido Dios, una vez más, Señor, invocamos tu nombre, porque tú eres Dios, el único verdadero Dios, a quien damos siempre la gloria y la honra. Suplicamos, Señor, que en esta mañana tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones, que seas tú guiando, Señor, todo pensamiento, y que tu voluntad, Señor, sea hecha en nosotros. Derrama sobre nosotros tu Santo Espíritu, de tal manera que seamos sus instrumentos para atraer a otros a la salvación. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Se está acabando el tiempo y se está acabando nuestro tiempo destinado para el estudio. Solo nos quedan 3 reuniones. La que estamos el día de mañana y en las horas del sábado, que hemos planificado una serie de preguntas, pero para que usted haga esas preguntas, mis apreciados, deberá haber leído los últimos 10 capítulos del conflicto de los siglos. Lo espero en esa reunión. Por hoy quiero decirte que los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Hay movimiento en el cielo. Hay un momento
crucial en la historia de la humanidad. La situación en la tierra ha cambiado. Y entonces es cuando hablamos del tiempo de angustia. De pronto se levanta ese texto de Daniel 12:1 donde dice que se produce gran angustia sobre los habitantes de la tierra, una gran tribulación acosa. Y entonces, ¿qué será el tiempo de angustia? Se habla de dos tipos: el tiempo de angustia previo y el verdadero tiempo de angustia. ¿Y a qué se referirá esto? Mis queridos hermanos, tiempo de angustia es la época que sigue inmediatamente al fin del tiempo de gracia. En el día de ayer concluíamos acerca de cómo se termina la gracia y qué circunstancias comienzan en este momento. Pero hoy nos vamos a referir específicamente al tiempo de angustia. Este tiempo, mis queridos, es un tiempo breve. Este tiempo es un tiempo en los cuales los eventos se habrán cumplido. Ya no habrá más zarandeo, habrá sido zarandeada la iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Ya habrá pasado el sellamiento, se habrá derramado la lluvia tardía sobre el pueblo de Dios. La predicación del evangelio, el fuerte pregón habrá terminado. Y mis hermanos, el cumplimiento de todas las profecías estarán allí como un testigo fiel de la realidad de que la palabra de Dios se cumple sobre cualquier cosa, sobre cualquier pensamiento, sobre cualquier acto humano. Ese tiempo será breve, mis hermanos. No sé si ustedes alcanzaron a leer en estos días que los científicos están impresionados porque el tiempo se ha acortado. Y ahora la Tierra se ha movido más rápido que de costumbre. Y no saben qué decir. Pues la palabra de Dios tiene las respuestas. En estos tiempos en el cual ya la gracia habrá concluido para el ser humano, esta es la época que sigue a esto. Finaliza todo este mar de cosas con la aparición en las nubes de los cielos de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero antes, mis hermanos, antes hay un juicio, una ira que es derramada sobre la tierra. Y el día en que se lleve a cabo el capítulo 15, el verso 8 específicamente, mis hermanos, ya no habrá más oportunidades. Cuando el templo se llenaba de humo en la antigüedad, ya no había más oportunidades. Se estaba celebrando el Yom Kippur, se estaba celebrando el momento en que ya tú habías tenido que estar limpio y acepto ante los ojos de Dios. Y el que no había cumplido esto, mis hermanos, era desterrado del campamento. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Interesante, nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas. Y algunos van más allá de lo que ha sido revelado y explican de manera sigilosa, de manera audaz, lo que significa las 7
postreras plagas. Hoy no vamos a profundizar este tema, porque sencillamente, mis hermanos, hay cosas en el futuro que están dadas y que están escritas de qué va a pasar. Pero cuando se trata del futuro, exactamente no sabemos cómo va a pasar. Así que en el capítulo 16 de Apocalipsis se abre un panorama bastante difícil, una situación bastante extrema para los habitantes de este planeta. Dice Ellen White en la página 673 del Conflicto de los Siglos: entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne: el que es injusto siga siendo injusto, el que es sucio siga sucio, y el que es justo aún sea justo más, y el que es santo santifíquese aún. ¿Cuándo suceden estas palabras, mis hermanos? ¿Antes o después del tiempo de las plagas? La palabra de Dios es clara en este momento. Se está dando una situación de cierre de gracia. Se da todo para que Dios deposite su ira sobre la humanidad perversa que no quiso aceptar a Jesús como su Salvador personal. Y después es que vienen las palabras de Jesús, porque cuando tú lees la escritura, dice que Jesús dice en el capítulo 16, versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Así que tenemos entre nosotros un pasaje de la denominada ira de Dios. En ese momento, mis apreciados, la humanidad, los hijos de Dios, estarán por un tiempo de angustia. Los hijos de Dios son maravillosamente alimentados, guardados, protegidos. Sostiene Dios a su pueblo durante el periodo de las plagas. Los fieles pasan por una terrible prueba. ¿Y cuál es la prueba que pasa el pueblo de Dios? Pasa de tres maneras: una angustia material, una angustia mental y una angustia espiritual. Jeremías 37 dice: cuán grande es aquel día, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro tiempo semejante. Y dice: tiempo de angustia de Jacob, pero de ella será librado. Seremos protegidos, mis hermanos, a pesar de las circunstancias terribles que no sabemos exactamente cómo van a ser. Pero tú y yo tendremos una recompensa. El que persevere hasta el fin, este será salvo. A pesar de que la Biblia dice en Apocalipsis 22, el que es injusto siga siendo injusto, es el que siga sucio, ensúciese todavía. El justo siga siendo justo y el santo siga santificándose, mis hermanos, porque dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según haya sido su obra. ¿Cómo está siendo la obra de nosotros hoy?
porque cuando venga la recompensa de los fieles, mis hermanos, cuando ya el tiempo se agote, cuando ya venga la ira del Señor, mis hermanos, nuestra obra será la que Dios va a revisar. Nuestra obra no es la que nosotros querramos hacer. Nuestra obra es hacer la voluntad del Señor. Nuestra obra no es lo que tus pensamientos te lleven a realizar. Es hacer la voluntad del Señor. Es seguir su indicación, su instrucción, su palabra, su precepto, haberlos puesto por obra hoy. Así que Ellen White, en Primeros Escritos, página 279, dice: vi entonces que Jesús había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, mis hermanos, y dejó caer el incensario, y alzando sus manos exclamó con voz potente: consumado es. En ese momento habrán pasado todo Apocalipsis 16. Entonces nos devolvemos un poquito y dice Profetas y Reyes, página 208. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. Mis hermanos, los 4 ángeles sueltan los vientos. Ustedes han visto o estudiado cómo es que se origina un huracán. Esa fuerza de esos vientos terribles cuando se encuentran los vientos cálidos con los vientos fríos y empiezan a azotar por donde va pasando, es terrible eso. Pues los ángeles en este momento de la historia profética soltarán los vientos. Mis queridos hermanos, cuando los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese la obra hecha de Jesús en el santuario, entonces, mis queridos hermanos, reciben la orden para que los liberen y sean derramadas sobre los habitantes de este planeta las 7 copas de la ira de Dios. Conflicto de los siglos, página 681. Dice el apóstol San Juan: estando en visión, oyó una gran voz que exclamaba del cielo: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha ascendido a vosotros teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y añade: espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Tiempo de angustia, mis queridos hermanos. Se viene Daniel 12:1. El día en que Miguel, el gran príncipe, nuestro Señor Jesucristo, protegerá a su pueblo. El día en que Miguel, el gran príncipe, se levantará, dejará sus ropas de sumo sacerdote para entonces engalanarse con las ropas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ese es tiempo entre el que deja de ser nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro abogado, mis hermanos, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ese tiempo, mis hermanos,
en ese tiempo, mientras caen los juicios de Dios, mientras las gentes corren de aquí para allá, mientras la angustia de la humanidad está en su grado superlativo, todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida serán protegidos, serán librados. Y aquí recordamos entonces los momentos en que el pueblo egipcio vivía angustiado por las plagas que estaba derramando Dios sobre ellos. ¿Y cómo estaba el pueblo de Dios? El pueblo de Dios estaba protegido. El pueblo de Dios nunca fue alcanzado por este mal que trajo Dios sobre el pueblo egipcio. Pero habrá angustia, mis hermanos. ¿Por qué habrá angustia? ¿Por qué tendremos que estar angustiados nosotros? Conflicto de los siglos, en la misma página 671 y 672, dice que la paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. ¿Acaso las leyes de hoy día no le están apuntando a eso? ¿Acaso los movimientos políticos, sociales, económicos y culturales no le están apuntando a eso? Los impíos, mis hermanos, han dejado en este pasaje de concluir su tiempo de gracia. Y desamparados ya de la gracia, dice, desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás. Terrible momento para la humanidad. Eso por un lado. Dice, el cual se sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Cuando los ángeles de Dios dejen de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina, la ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Y entonces pasarán escenas terribles, y este momento, el cual no hubo nunca en este mundo, vendrá. Necesitaremos tener una experiencia hoy muy íntima con Dios para que el Señor nos proteja del tiempo de angustia. Tenemos que poseer, Señor, en este momento el grado supremo de la dirección del Espíritu Santo. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151, dice: como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía. Y hay un paréntesis, dice: la legislación dominical, la triple alianza y el repudio de la Constitución podrá ser para nosotros una señal de que llegó al límite de la tolerancia de Dios y de que se ha colmado la medida de su iniquidad. Mis hermanos, mientras Satanás con sus poderes terrenales se perfilan a atacar el pueblo de Dios, entonces dice más adelante: aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren
no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Los que temen, lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida no pueden ver realizada en ellos la promesa del Salvador. La palabra de Dios leíamos en la meditación de ayer. Dice en Apocalipsis 3:10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que sobrecogerá al mundo. Si pudiésemos tener la seguridad del perdón, no retrocederíamos ante las torturas ni la muerte. Pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. Por eso, mis apreciados, la preparación es hoy. Por eso, mis amados, la entrega absoluta de nuestra vida al Señor es hoy, no mañana. El mañana solo está escrito en palabras proféticas, pero nuestro mañana no existe. Existe el hoy, existe la oportunidad que Dios nos ha dado hoy de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, de cumplir la misión para la cual hemos sido llamados. No hemos sido llamados a ocupar un registro en la iglesia. No hemos sido llamados a ocupar una silla dentro de la iglesia. No hemos sido llamados a presenciar programas dentro de la iglesia. Hemos sido llamados para cumplir una misión. Mateo 28 dice, id y predicar el evangelio a toda nación, lengua, tribu y pueblo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Enseñándoles que guarden todas estas cosas, porque nosotros ya la estaremos guardando, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta señal se conecta con Apocalipsis, donde dice, y será predicado el evangelio. Las señales de la venida de Cristo en Mateo 24, y entonces vendrá el fin. Mis queridos, tiempo terrible nos esperan. Tiempo en el cual los cristianos profesos que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora, mientras los impíos se reirán de esa angustia. Esas confesiones son del mismo carácter que las de Esaú o las del mismo Judas. Los que hacen lamentan los resultados de la transgresión, pero no su culpa misma. No sienten verdadera contrición ni horror al mal. Reconocen sus pecados por temor al castigo, pero lo mismo que Faraón, volverán, si es posible, a maldecir al cielo si se suspenden los juicios de Dios. Y es tremendo cuando leemos el Apocalipsis capítulo 16, todo lo que pasa, los eventos que se desencadenan a través de esta palabra profética son terribles. Vamos a echarle un vistazo. Acompáñame en Apocalipsis capítulo 16. Oí una gran voz que decía, desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Se acabó la gracia. Se va a depositar sobre la tierra la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, que adoraban su imagen
Para eso habremos de entender Apocalipsis 13. Y pasa este momento y viene el segundo, uno detrás de otro. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Va a pasar algo terrible. El mar, que representa multitudes, y va a morir mucha gente. En el tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convierten en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eres el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y la humanidad allí está atónita. Y apenas va el tercer ángel. La humanidad no sabe qué hacer. Y los hijos de Dios están dentro de esa humanidad, alejados del bullicio de las grandes ciudades, alejados de cualquier aglomeración de personas impías. No sabremos dónde estaremos en ese momento. Tal vez en el rincón más alejado de una montaña, tal vez en una selva, pero puede ser que estemos en una cárcel, puede ser que estemos delante de tribunales, puede ser que estemos en una situación bastante complicada. Mis queridos hermanos, también oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Así es. El Señor es justo. El Señor aún tiene misericordia. Pero cuando se acabe el tiempo de gracia, mis hermanos, su misericordia ya no estará más con nosotros. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Cómo le van a dar gloria si no le dieron gloria en tiempos de refrigerio? ¿Cómo le van a dar gloria al Señor si no fueron capaces de aceptar ese gran sacrificio en sus vidas? ¿Cómo fueron capaces de desterrar de su entorno el poder de Dios, la bendición de Dios, el llamado de Dios? Ahora los hombres se queman con el calor y blasfeman el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepienten, porque ya el que está limpio es limpio, pero el que es inmundo sigue inmundo. El quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia. Ay, ay, ay. Y su reino se cubrió de tinieblas. Y dice: y mordían de dolor sus lenguas. Terrible momento. Y blasfemaron contra él, el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras, porque ya no podrán arrepentirse, por más que quieran. Lo leímos acá en el conflicto de los siglos. Ya no habrá arrepentimiento. Y algunos se sacuden, se dan golpes de pecho en ese momento, pidiendo y suplicando perdón, pero ya el tiempo habrá terminado, mis amigos.
Ya nadie tiene acceso al templo de Dios, porque se habrá llenado de humo por la gloria de Dios. Y blasfeman el nombre de Dios por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepienten. El sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se seca para que se estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y entonces dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, 3 espíritus terribles. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Se prepara el mundo, mis queridos, para luchar contra el Todopoderoso, porque son hilos que maneja Satanás. Se preparan los habitantes de este planeta que no quisieron aceptar el sacrificio de Cristo y que ahora se muerden la lengua y blasfeman el nombre de Dios para enfrentarse a Dios. Ah, mis amados, qué terrible momento, qué terrible decisión. Versículo 15 es alentador. He aquí yo vengo pronto, como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudos y vean su vergüenza. Y los reúne. Los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y aquí comienzan las disputas teológicas. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Mis amados, cuando del futuro se trata y no está plenamente revelado, no le gastes neurona a eso. Simplemente prepárate, porque el tiempo que viene es tremendo. Te lo está anunciando Dios, me lo está diciendo Dios. Y este es el momento todavía en el cual tú y yo podemos acceder confiadamente al trono de la gracia. El séptimo ángel derrama su copa por el aire y sale una voz. Entonces dice, hecho está. Ah, mis hermanos, no solamente ahora se acabó el tiempo de gracia, sino que ahora se acabó la obra total de la ira de Dios. Dice que hay relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto sobre la tierra tan grande que nunca hubo un terremoto de tal magnitud. Y la gran ciudad es dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria de delante de Dios para darle del cáliz, del vino, del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Parece una cosa tremenda, un momento terrible. No puede caber en nuestra imaginación que se desaparece todo, que no hay islas, que no hay montes. ¿Y aquí qué pasó? Dice que cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En la página 681 del Conflicto de los Siglos dice: los que solo ejercitan poca fe están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y del decreto que violentará las conciencias. Ya eso está preparado, mis hermanos. Ya el decreto que violentará las conciencias está en marcha a través de la agenda que tiene el mundo denominada 2030.
mis queridos, intentan violentar las conciencias de todos los habitantes de este planeta, pero especialmente a los hijos de Dios. Y sigue diciendo, y aún en caso de soportar la prueba, en el tiempo de angustia se verán sumidos en mayor aflicción porque no se habrán acostumbrado a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderlas bajo el terrible peso del desaliento. Es hoy el momento de aprender las lecciones. Es hoy el momento de poner en obra la instrucción de Dios. Es hoy el momento en que tenemos que darle paso a que el Espíritu Santo pueda desarrollar su inmensa obra de transformación en nosotros. Mis amados, los tiempos son muy difíciles. Este tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto. Y esto fue escrito hace muchos días. Y ya Ellen White está comentando que esto se iniciará pronto y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia, debido a su negligencia, debido a que están apegados a las cosas de este mundo, debido a que todavía practicamos cosas que el Señor ha dicho que no se deberían hacer, debido a que no hemos entregado nuestro corazón completamente a la voluntad del Señor. Pero en ese tiempo, mis hermanos, habrá un decreto de muerte. Estas plagas, mis hermanos, enfurecen a los malvados, a los perversos, a los que no quisieron tener nada que ver con la bendición del Señor. Pues los primeros pensaron que habían atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían raernos de la tierra, pronto las plagas se detendrían. Acabemos con ellos, que son el objeto de la maldición. Y se promulga un decreto para matar a los santos, lo cual los hace clamar día y noche por su libramiento. Increíble. Para eso tenemos que tener el conocimiento de lo que Dios ha revelado a través de la palabra de Ellen White. Está muy cerca, dice el Servicio Cristiano, página 67. Está muy cerca el momento en que habrá en el mundo una tristeza que ningún bálsamo humano podrá disipar. Entonces se promulga un decreto de muerte para matar a los santos, porque ellos son los que han traído esas plagas, dice el mundo, en su mal juicio, en su mal proceder, en su pensamiento pervertido por Satanás. Este tiempo de angustia de Jacob tampoco será largo, va a ser breve. Entonces, tú y yo, en ese momento, clamaremos con gran angustia por liberación y seremos libertados. Pero el tiempo de la angustia de Jacob, mis hermanos, tiene un tiempo de duración que va desde la promulgación del decreto de muerte hasta la liberación misma. ¿Cuánto demorará? Sabemos solamente que será breve. No te podemos decir que horas, ni días, ni meses, ni años. Solo la palabra breve. ¿Cuál es la causa, mis hermanos? Es el sufrimiento que imponen las plagas, lo que acarreará el decreto de muerte. Y entonces viene esa angustia material
esa angustia del saber que en medio de toda esa provocación que hicieron al Señor, hay allí amigos, familiares, seres muy queridos que están cayendo bajo este terrible momento de la ira de Dios. Pero también ya leímos, mis hermanos, que nosotros estaremos angustiados al no saber si realmente confesamos todos. Hoy día es necesario que le digamos al Señor, Señor, ayúdame a recordar lo que he olvidado, lo que sabemos que está acá, grabado como en un disco duro. Mis hermanos, el Señor nos hará recordar, pero eso no nos eximirá de que nosotros estemos angustiados de saber si realmente llegamos a confesarlo todo. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles, todo se una para imponer la observancia del domingo como el día de adoración, como el día supuesto de la familia que están hablando ahora, el día en que debemos reunirnos todos en torno a la bendición de Dios. Mis hermanos, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría, que somos tú y yo, de ceder a la exigencia popular, se convertirá en el objeto de la execración mundial, execración universal. La gente verá con malos ojos a ese pequeño grupo que no quiere entrar en armonía con las cosas que se han planteado a nivel mundial. Habrá prisión para los hijos de Dios. Mis queridos, el pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos, ignorados, escondrijos por allá en bosques, montañas, invocando la protección divina donde quiera que se encuentren. Mientras que por todas partes, mis hermanos, compañía de hombres armados, instigados por legiones de ángeles satánicos, se disponen a emprender la obra de muerte. Turbas enfurecidas, mis apreciados, se disponen a emprender semejante obra contra el pueblo de Dios. Escrito está, mis queridos, no es un cuento, no es una teoría, no es algo que esté por allí. No, es palabra de Dios. Primeros Escritos, página 283, dice: pronto vi que los santos sufrían gran angustia mental. Parecían rodeados por los malvados moradores de la tierra. Todas las apariencias estaban en su contra. Y algunos empezaron a temer que Dios les hubiese abandonado, al fin, para dejarlos perecer en manos de los malos. Pero si sus ojos hubiesen podido abrirse, se hubieran visto circundados por los ángeles de Dios. ¿Se acuerdan de la experiencia del profeta cuando venían los ejércitos asirios a tomarlo? Porque la orden del rey es: tráiganme a ese profeta para liquidarlo. Y entonces el ayudante de este profeta, angustiado, mira al profeta y dice: estamos perdidos. Pero el profeta le dice: Dios, ábrele los ojos a este para que vea. Y entonces cuando ve el ayudante del profeta, ve tantos carros de fuego que le parecía increíble lo que estaba observando. Mis hermanos,
Así serán las escenas finales. Y entonces rogaremos al Señor como lo hizo aquel patriarca. No te soltaré hasta que me hayas bendecido. Si hoy oramos incesantemente, en ese tiempo oraremos mucho más. Serán probadas rigurosamente la fe, la confianza, la firmeza en el Señor nuestro Dios. Ahora, mis queridos hermanos, hemos llegado a un momento en la profecía en que ninguna provisión material será válida. Para el día de mañana tendremos entonces la conclusión de nuestras meditaciones. Esperamos verte aquí. Mi apreciado, acompáñame en una oración. Querido Dios que estás en los cielos, a ti, Señor, invocamos para que seas nuestro refugio. Sabemos, Señor, que has delineado las cosas de tal manera que sea hoy el día de la salvación, hoy el momento en que vamos a ti, hoy el momento en que nos preparamos de tal manera que tu Santo Espíritu esté llenando nuestras copas, llenando nuestras vasijas, tomándonos como su instrumento de salvación para otros, para cumplir la misión que nos has encomendado. Querido Dios, ayúdanos y fortalécenos, y que hoy sea un día de bendición. Perseverando en ti, Señor, llegaremos al logro supremo, ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Porque en su nombre, en su poderoso nombre oramos. Amén. Que Dios los bendiga en este día.